Buenas tardes, mi nombre es Marta Galindo y en esta oportunidad les presentaré un video acerca de multimedia para la producción de material de aprendizaje. Les expondré un poco sobre cuál es el estado del arte de la investigación sobre el diseño de multimedia, definición, componentes y elementos de discusión alrededor de la misma, los principios de aprendizaje de la multimedia y cómo se relacionan las pautas de accesibilidad con el aprendizaje multimedia en general. El estado del arte de la investigación sobre el diseño multimedia nos plantea diferentes situaciones. La primera de ellas, la necesidad de conocer y entender a los estudiantes desde la cognición humana. Por otro lado, la información se manipula a lo largo de 3 procesadores o memoria. La primera es la sensorial, la segunda una memoria de trabajo y por último la memoria a largo plazo. De la misma manera, tenemos que tener en cuenta que la carga cognitiva de los estudiantes es la cantidad de actividad mental procesada por un sujeto al realizar una tarea. ¿Por qué debemos tenerla en cuenta? Porque el exceso de esa carga cognitiva en las producciones multimedia puede impedir que el sujeto dedique recursos valiosos a la formación de esquemas estructurales y almacenar información a largo plazo. A continuación, daremos a conocer aspectos de gran importancia y relevancia acerca de la multimedia, como la conceptualización, los componentes y los elementos de discusión. En cuanto a la definición de la multimedia, podemos decir que es la integración de 2 o más medios de comunicación que pueden ser controlados por el usuario a través de un ordenador. Hoy en día han surgido diferentes discusiones alrededor de este tema y lo podemos conocer hoy como hipermedia. En segundo lugar, los componentes de la multimedia. Tenemos los nodos, que se hace referencia al texto, gráficos o videos. Luego tenemos conexiones o enlaces entre los nodos que interrelacionan la información entre ellos. En tercer lugar, tenemos una red de ideas que proporciona una estructura organizativa del sistema. Y por último, tenemos los itinerarios, que son la forma de las guías. En relación con los elementos de discusión relacionados con el tema de la enseñanza, podemos encontrar diferentes aspectos a discutir, como son las presentaciones multimedia versus la multimedia interactiva. En segundo lugar, las ventajas que ofrece la multimedia frente a las características didácticas que se trabajan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La desorientación al usuario, que puede generar o producir sobrecarga cognitiva, y esto conlleva a una indigestión intelectual, pérdida de metas y entropía cognitiva. Por último, tenemos la interactividad de la multimedia, que permite una mayor integración o participación del alumno y nos dice que debe ser una implicación más que una actividad. En pro de favorecer el aprendizaje a través del uso de la multimedia y para lograr resultados mucho más positivos y significativos, Meyer nos expone una serie de principios básicos como lo son: primero, el principio de coherencia; principio de señalización; tercero, principio de redundancia; cuarto, principio de contigüidad espacial y principio de contigüidad temporal; sexto, principio de segmentación; séptimo, principio de formación previa; octavo, principio de modalidad; y noveno, principio de multimedia. Para terminar, lo relacionado con los principios planteados por Meyer, encontramos el principio de personalización, el principio de voz y el principio de imagen. Para terminar, les hablaré un poco acerca de la relación de las pautas de accesibilidad con el aprendizaje multimedia en general. ¿Pero qué son las pautas de accesibilidad? Son aquellas guías de accesibilidad de los sitios web para las personas con discapacidad o algún tipo de limitación. Esas pautas tienen que ver con estos requerimientos básicos para que el trabajo multimedia sea más eficaz. Tenemos que tener en cuenta crear alternativas equivalentes para el contenido sonoro como visual. No tener solamente en cuenta el color, utilizar marcadores, hojas de estilo de forma apropiada, identificar el idioma utilizado, crear unas tablas que se transformen correctamente,
Asegurarnos de que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se transformen correctamente. Asegurarse que el usuario tenga el control sobre los cambios de contenido sensibles. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces de usuario incrustadas. Diseñe con independencia del dispositivo. Utilice soluciones provisionales. Utilice las tecnologías y pautas W3C. Proporcione además información de contenido y orientación, mecanismos claros de investigación y que los documentos sean claros y sencillos. Pues como vemos, estas pautas no solamente pueden servir para el trabajo multimedia con personas con discapacidad, que sea accesible para ellos, sino que también para todo tipo de público. Entonces, ya que hace que estos principios generales se relacionen con el aprendizaje multimedia en general y que nos permitan no solo facilitar el desarrollo de contenidos, tanto a quienes presentan algún tipo de discapacidad, sino que también se tornen accesibles para todo tipo de público. Nos dan unas orientaciones técnicas alrededor de cómo mejorar algún aspecto relacionado con el acceso a la web. Nos brindan explicaciones detalladas, ejemplos y directrices que pueden dar solución a cualquier problema que se presente y que pueda hacer que el trabajo multimedia sea más eficaz y significativo para todo público.